Si queréis las mejores camisetas de fútbol y de baloncesto en la mejor relación calidad-precio, Shirty93 es vuestra página. En la descripción tenéis el link. Con el código de descuento JABLILLO55 tendréis un 5% de descuento. Bienvenidos al canal, señores, y hoy tenemos un vídeo cuanto menos curioso e interesante, porque vamos a descubrir ciertos jugadores que ahora juegan en equipos importantes, pero que obviamente antes tuvieron un pasado y jugaron para otros equipos menos importantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque a mí la verdad que ciertos jugadores me ha sorprendido que jugasen en esos equipos. Yo creo que a alguno de vosotros también le va a sorprender que alguno de estos jugadores haya jugado en esos equipos. Así que podéis comentar qué jugador os ha parecido más sorprendente que haya jugado para ese equipo, y si sabéis de algún otro jugador que os haya sorprendido pero que no esté en esta lista, me lo podéis dejar abajo en los comentarios también, para hacer una segunda parte. Si llegamos a, vamos a poner 3000 likes, ¿os parece bien 3000 likes? Yo creo que 3000 likes está bastante bien para hacer una segunda parte, pues la haré. Así que en los comentarios podéis dejarme jugadores que me hayan salido en esta lista. Comenzamos ya con el vídeo y empezamos con el primer jugador, que tengo aquí la libretita, y empezamos con Filipe Luis, que ahora juega en el Atlético de Madrid, pero que estuvo una época en el Real Madrid Castilla, en el filial del Real Madrid, en el Real Madrid B, pues estuvo en el Castilla. Cosa que yo no tenía ni idea. Yo sabía que estuvo en el Depor y nada más. Después del Depor supe que se fue al Atlético, pero me ha sorprendido mucho porque no sabía para nada que jugó en el Real Madrid Castilla. Y también Juanfran, que jugaba en el Osasuna y ahora está en el Atlético de Madrid. He puesto todo junto porque son los mismos jugadores, son jugadores que están en el mismo equipo y también estuvieron en el Real Madrid Castilla. Así que Juanfran y Filipe Luis me han sorprendido bastante porque también jugaron en el Real Madrid, estando ahora en el Atlético de Madrid. Pasamos ahora al siguiente, que es David Silva, que jugó antes de llegar al Valencia en el Eibar. También jugó en el Celta, pero en el Eibar sobre todo me ha sorprendido mucho, no lo sabía para nada. Así que Silva jugó en el Eibar, que ahora juega en el Manchester City. Pasamos a Turri, que todos lo conoceréis porque juega en el Liverpool, pero antes jugó en el Chelsea y mucho antes jugó en el City. Y para nada sabía que jugó en el City. Pasamos ahora al jugador del Bayern, Ribery, que jugó en el Galatasaray en Turquía. Sí, Ribery jugó en el Galatasaray. ¿Quién lo hubiese dicho? Otro que a lo mejor es bastante desconocido para algunos, pero yo creo que este ya alguna gente lo sabe. Aubameyang jugó en el Milan antes de irse a Alemania, al Dortmund, pero antes jugó en otro equipo. Pero antes jugó en el Milan. Ahora que lo quiere el Milan también, pues antes jugó en el Milan. Pasamos al siguiente y ahora es Diego Costa, del que hablamos, que jugó en el Atlético de Madrid, ahora juega en el Chelsea. Todo el mundo lo conoce por esa época, pero mucho antes del Atlético estuvo cedido en varios equipos y sobre todo me ha sorprendido el del Albacete. Estuvo jugando en el Albacete, equipo que algunos conoceréis porque estuvo Andrés Iniesta de pequeño. Pues ahí en ese equipo jugó Diego Costa. Diego Costa en el Albacete, tío. La de vueltas que da el puto mundo. Pasamos ahora a Zabaleta, jugador de Manchester City, que ya creo que ya no está jugando, pero ha estado mucho tiempo en el Manchester City. Pero antes jugó en el Español, de aquí de España, de Barcelona. ¿What? El gran Coentrao, exjugador del Real Madrid, ahora está en el Sporting de Portugal, pues tuvo un paso por el Zaragoza. Que, joder, el Zaragoza ha tenido grandes jugadores y yo no lo sabía. Pasamos ahora a Boateng, un poco sobrevalorado para mí, la verdad, el central del Bayern de Múnich, pues antes jugó en el Manchester City. Pasamos a Valencia, el lateral ecuatoriano del Manchester United, que jugó en el Villarreal. También grandes jugadores pasaron por el Villarreal. Pasamos ahora a uno de los mejores centrales del mundo, Giorgio Chiellini, que antes de su larga trayectoria en la Juventus estuvo en la Fiorentina. Ahora hablamos del hermano de Boateng, el jugador del Bayern, pues hablamos de Kevin Prince Boateng, que jugó en el Borussia Dortmund. Sí, el jugador que jugó en el Milan, en Las Palmas está actualmente, también jugó en el Schalke, pues sí, estuvo en el Borussia Dortmund. Y el jugador que viene ahora yo creo que es el que más me ha sorprendido de todos, y es que Keylor Navas, el jugador del Real Madrid de Costa Rica, que estuvo antes también en el Levante, antes de fichar por el Madrid, pues estuvo en el Albacete. Joder, Diego Costa, Keylor Navas, el Albacete, ¿qué pasa? ¿Que saca de ahí jugadorazos o qué? Aunque también a la altura de lo que me ha sorprendido Keylor Navas, también me ha sorprendido muchísimo lo de Samuel Eto'o en el Leganés. Samuel Eto'o, que estuvo en el Mallorca, también en el Real Madrid Castilla, no llegó a debutar en el Madrid, y también su larga trayectoria en el Barcelona, pues jugó en el Leganés. Eto'o en el Leganés, por favor, ¿pero esto qué es? Pasamos ahora a Roberto Carlos, que lo más adultos sabréis dónde jugó, pero los más jóvenes seguramente que no. Y antes del Real Madrid jugó en el Inter, así que Roberto Carlos tuvo también una época pasada fuera del Madrid. Vamos ahora a un lateral izquierdo, Jordi Alba, jugador del Barcelona, exjugador del Valencia y exjugador del
Gimnàstic, otro equipo de Cataluña, ¿vale? Pues también estuvo ahí en su época de juvenil antes de llegar a la élite. Otro central bastante reconocido es Kompany, que antes de llegar al Manchester City, donde lleva ya muchísimos años, estuvo en el Hamburgo, en Alemania. Y pues, tampoco sabía que jugaba en el Hamburgo. Vamos ahora con un jugador brasileño y es Philippe Coutinho, que juega ahora en el Liverpool, pretendido por el Barcelona y los grandes clubes de Europa. Pues estuvo en un equipo bastante menor al equipo que está ahora, que es el Español. Pues sí, Coutinho estuvo en el Español, que yo ya lo sabía de hace bastante tiempo. Me acuerdo cuando lo fichó el Español, pero creo que se sabe bastante poco que Coutinho estuvo en el Español. Y acabamos el vídeo de hoy con Santi Cazorla, jugador español, donde estuvo en el Villarreal, en el Málaga y que ahora está en el Arsenal. Pues estuvo en el Recreativo de Huelva. Y por mi parte nada más, espero os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad que me pareció una idea bastante curiosa para hacer y me conformo con que al menos uno pues no supieseis dónde jugó. Así que nada, en los comentarios me podéis decir cuál os ha sorprendido mucho más. También podéis dejar un like en el vídeo, a ver si podemos llegar a esos 3000 likes, 4000 likes. Yo quiero muchos likes, siempre se os olvida dejar el like, que no cuesta nada dar like. Y si no estáis suscritos podéis suscribiros también. Y si no me seguís por mis redes sociales, me podéis seguir en Instagram y en Twitter como Jablillo55. Espero os haya gustado muchísimo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós.